Continuamos de inmediato con nuestro tercer panel, Desafíos Sociales, la búsqueda del bienestar. Para eso, invitamos a la moderadora, la diputada Walkiria Chandler, diputada de Panamá y vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, quien estará acompañada en ese tercer panel de Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social y Humano de CAF. Él se ha desempeñado como ministro de Desarrollo Social de Uruguay y asesor en políticas sociales del Partido Nacional. Fundó y dirigió el Centro Educativo Los Pinos, desarrollando programas en educación y capacitación laboral. También estará integrando este tercer panel Mariano Bosch, asesor económico principal del sector social del BID. Ha liderado investigaciones sobre mercados laborales, pensiones y políticas de bienestar, brindando asesorías a países de América Latina y el Caribe. La diputada Carol Carriola también se suma a este grupo del tercer panel, quien es presidenta de la Cámara de Diputados de Chile y vicepresidenta de Chile ante el Parlatino. Bienvenidos a nuestro tercer panel del encuentro de hoy. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Les habla Walkiria. Antes de iniciar, me gustaría saber si debo explicar la metodología o si ya la sala está ilustrada. ¿Sí? Bueno, arrancamos. Este panel es sobre los desafíos sociales en la búsqueda del bienestar. Y aquí entre colegas parlamentarios debemos entender el rol que cada uno de nosotros jugamos en los países y procurar que los espacios desde los cuales servimos puedan ser espacios para consensos, espacios para debates en la región que nos encontramos, que es una de las más desiguales en el mundo, y tratar de encontrar soluciones cónsonas a las épocas que estamos atravesando. Me siento bastante honrada, ya aquí me han ayudado un poco con quienes vamos a compartir estos momentos. Vamos a tener a Pablo Bartol, Pablo está acá, a Mariano Bosch y también a Valentina Centeno. Nos están visitando desde Ecuador. ¿Valentina? De Chile. Aquí me sale Valentina Centeno de Ecuador. Sí. Ah, cómo no. Muchísimas gracias. Me lo dieron un poquito mal, no pasa nada. Acá está. Gracias, perdón. Carol Carriola Oliva, de Chile. Muy bien. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría, después de hacer esta pequeña introducción, en la ronda inicial, que no excede más los 10 minutos, poder escuchar a cada uno de los panelistas en su breve disertación para después poder darle tiempo a los compañeros del público para que enriquezcan el debate. Aquí pueden. Estamos nerviosos. Se está cayendo todo. Está con ganas de hablar. Sí. A ver. La primera pregunta, ¿sí?, para que igual la desarrollen todos, es cuáles son los principales retos que enfrenta la región en materia de política social y en lucha contra la pobreza. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por estar acá presentes. Por suerte, según lo que dijeron en el último panel, el venir con algo verde parece que sumaba puntos, así que ya arrancó bien. Arrancamos bien acá con la moderadora, que tiene multicolor, pero me ha tenido verde bien. Yo quisiera hacer algunas reflexiones previas, como para ir un poco antes por esto lo que nos decía Walkiria, de
que somos la región más desigual, y hoy de mañana nos decían que éramos además la más desintegrada. Y uno dice, pero si somos tan distintos, ¿por qué todos tenemos la misma característica? ¿Por qué no diríamos, bueno, tal pedazo de América Latina o tal otro? ¿O por qué en esta geografía se da esto? ¿O los que tuvieron este tipo de historia? ¿O los que tuvieron, no sé, alguna diferencia? Somos también bastante diferentes dentro de América Latina, pero todos por igual somos desiguales. Todos por igual, todas las regiones estamos desintegrados y no hay por lo menos algún pedazo de América Latina que esté más integrado como para que nos digan que somos a nivel mundial los más desintegrados y los más desiguales. Y déjeme ensayar una idea, peregrina idea. El Reino Unido engendró los Estados Unidos de América. Y España, con todos sus conflictos internos regionales, generó estos estados desintegrados de América Latina. Es decir, que la historia de donde venimos, la mentalidad que traemos, nos condiciona. Que seamos desintegrados, que seamos desiguales internamente, no es porque sí, y todos por igual, no es porque sí. Tiene mucho que ver con de dónde nacimos, quién nos engendró, la historia que traemos detrás. Y como en América Latina tenemos una historia común, nos marca. Y nos marca con esas condiciones. Nos marca con cosas buenas, pero también nos marca, perdón Alicia, que es española, y los españoles que están acá capaz que se están revolviendo en el asiento, hemos heredado de ustedes lo bueno, pero también esta condición medio rebelde, medio peleona, medio de mirar al del costado como un distinto, medio de marcar niveles sociales, los señores, los no sé quién y los no sé cuánto, y en ese mirarnos como distintos nos tratamos como distintos y terminamos perpetuando la distinción. Y uno ve otras sociedades donde esto trata de ser por lo menos un poco más parejo. Y entonces mi primera tesis es, el Reino Unido engendró los Estados Unidos, los reinos de España, peleones entre ellos, generaron estados peleones, sociedades que se pelean y no se logran integrar. Y entonces, cuando yo estoy delante de tantos parlamentarios, ¿qué pienso? La unidad política. Tenemos que cuidar a muerte en nuestros países y en toda América Latina la unidad política. La desunión política es una enfermedad de los países que solo genera pobreza. Podemos hablar mucho y ahora seguro Mariano también tiene muchas cifras y nos va a ayudar mucho a entender mejor dónde están esos fallos que tenemos como sociedad. Pero yo quería hacer como un punto antes y decir dónde tenemos que trabajar más. Y creo que tenemos que trabajar mucho más en la unidad política. El otro día, perdón que yo en CAF atiendo toda América Latina, pero me tira el corazón uruguayo. Y el otro día el presidente del Banco Central de nuestro país, hablándole a todos, gente del gobierno y de la oposición, dijo: el valor de la moneda uruguaya es responsabilidad de todos los políticos uruguayos. Si tenemos este valor es porque todos los partidos, sea quien haya estado en el gobierno y nos hemos alternado todos hemos cuidado el valor de la moneda uruguaya. Es como un valor intrínseco que hemos tenido, cuidar el valor de nuestra moneda. Porque cuidando el valor de nuestra moneda, la moneda propia, para no terminar adoptando la gringa, la moneda propia tiene que ser un valor de nuestros países. Y solo se cuida con unidad política. Cuando viene la desunión, vienen los problemas y viene que se desvirtúe la propia moneda. Entonces, la unidad política es fundamental si queremos generar desarrollo social. Porque sin una moneda fuerte es muy difícil atraer inversiones, es muy difícil crear riqueza, generar progreso. Entonces, lo primero que digo es, tenemos que reconocer el germen que tenemos peleón entre nosotros y de división, y tenemos que hacer un esfuerzo extra, que capaz que otras sociedades que son más ordenaditas, un esfuerzo extra por cuidar la unidad política. Lo segundo es que tenemos unas élites que, aunque se le pueda llamar élites, no son de gran categoría. Tenemos unas élites medio pelo.
Los resultados PISA nos dicen algo. Los resultados del quintil socioeconómico 1 en América Latina son peores que el quintil 5 de Corea. Nuestras élites, los que van a ser nuestros dirigentes, los que hoy se están formando al mejor nivel educativo, tienen un rendimiento peor que los que están con mayores dificultades socioeconómicas en Corea. Así que aunque esas élites se sientan muy élites, son élites medio pelo. Y esto condiciona el desarrollo social, porque luego cuando actúen en el desarrollo de los demás, lo van a hacer sin todas las herramientas, sin toda la potencia que tiene que tener quien le toca dirigir, políticamente, económicamente. Y entonces ahí es donde viene cuando en nuestros países hay grupos monopólicos, grupos de familias, que toman el poder económico de un país y se convierten en verdaderos monopolios y extraen la renta monopólica masivamente de los ciudadanos. Ricardo Hausmann, que es el director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, hace poco había estado en Chile y les decía, ¿por qué Chile no sale de renta media? ¿Por qué no acaba teniendo tantas buenas condiciones? Buena moneda, orden en muchos sentidos, orden fiscal. ¿Por qué no acaba de salir? Porque hacen los negocios entre amigos. Porque son más o menos los mismos los que dirigen las empresas y entonces las ideas son más o menos parecidas. Y ni que hablar en algunos países donde esos amigos tienen cooptado el Estado y se da lo que los mexicanos llaman el capitalismo de cuates, el capitalismo de amigotes. El capitalismo de los que se benefician unos a otros en función de su posición social y sus vínculos sociales. Así es imposible que se desarrolle un país. Hausmann pone como un ejemplo contrario que en Silicon Valley aquellas empresas que han sido llamadas unicornios, es decir, su valoración de mercado ha superado los $1.000 millones, el 50% fue fundada por extranjeros, no por americanos. Eso es una sociedad que tiene un dinamismo capaz de absorber ideas nuevas, ideas ajenas, gente que viene con otra manera de hacer las cosas, que abre sus puertas y viene un extranjero, funda una empresa y en pocos años la convierte en una empresa que vale $1.000 millones. Cuando al revés se hace todo entre amigotes, no se deja entrar el de afuera, no hay dinamismo social, no hay movilidad social, no hay incorporación del extranjero, la emigración se rechaza, es un país condenado al estancamiento, porque son toda la misma gente, todo lo mismo de siempre, todas las mismas ideas, los que estudiaron en los mismos centros educativos, por lo tanto piensan igual, de ahí no puede salir algo mucho mejor que lo que ya conocemos, va a salir más de lo mismo. Y entonces para el progreso social necesitamos que desde los parlamentarios fomenten y le pongan también la lupa, además de la unidad política, que haya más competencia y apertura en el mundo económico. Mundo económico cooptado por unas élites que se benefician entre ellas y solo entre ellas, es mundo subdesarrollado. Es muy difícil que logramos desarrollar a nuestras sociedades si siempre son los mismos. Y esto uno puede pensar, acá viene ideas, no sé. No, Hausmann, Harvard, no estoy trayendo a Marx, por si alguno derivó para ese lado. Esto es realismo puro y duro, cómo se mueve el mundo económico. Es conocer las reglas de juego del mundo económico. Y cuando hay monopolios, se benefician unos pocos y se empobrece a todo el resto. Y lo tercero es... ¿7 segundos me quedan? 44. Le quedaban 44. Muchas gracias y voy cerrando. Entonces. Y lo tercero es poner el foco en lo que a veces se ha llamado el segundo nacimiento de la persona. Primer nacimiento natural. El segundo nacimiento es cuando se hace independiente económicamente, 18, 20 años, la persona tiene que tener un segundo nacimiento, se vuelve autónomo, no depende de sus padres. ¿En qué condiciones puede formar ella una familia y ser autónoma económicamente? Tener su bautismo en sociedad, porque ya es independiente. Para que se dé eso, tiene que tener una capacitación concreta que la adapte al mundo laboral. Y hemos tenido un problema que hemos tenido unos sistemas educativos de alguna manera divorciados del mundo del trabajo, que nos ha costado mucho insertar. Finlandia
Alemania, la mitad de sus jóvenes estudian educación técnica, no universitaria abstracta, educación técnica. Tenemos que invertir muchísimo más, y voy cerrando, en la educación técnica. Acá, como CAF, apoyamos un instituto maravilloso, el ITSE, que forma en educación técnica, solo en 4 áreas, porque son 4 áreas fundamentales para Panamá. La logística, Panamá, Canal de Panamá, logística, hotelería, gastronomía, turismo, fundamental, mundo digital y negocios. Gracias, Pablo. 4 áreas. No, gracias. Me toca un poquito ser el chacal de la corneta aquí con el tiempo. Breve, no lo dijo tal cual, pero entiendo al decir que los mismos y estas élites que se repiten en cada uno de los países, parte de lo que puede garantizar el bienestar de esas sociedades sería esa alternancia de poder que no solemos ver mucho en nuestros países. Ahora vamos a darle también los 10 minutos para escuchar a Mario Bosch. Bienvenido. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a la CAF, a Parlatino. Es un placer estar aquí. Como pueden detectar por mi acento, yo soy uno de los culpables de muchas de las cosas que están pasando hoy aquí en día. Pero bueno, creo que no es responsabilidad mía, sino de mis ancestros. Le cayó a él. Pero más allá de eso, yo quería profundizar en mi presentación sobre los desafíos sociales en América Latina y el Caribe. Voy a conectar muchos puntos de mi presentación con cosas que ya se han dicho ya en las presentaciones breves. Pero para entender el contexto de los desafíos sociales que enfrenta la región, creo que es importante hablar de una serie de factores que, como ya he dicho, ya se han mencionado. Vivimos en una región con un crecimiento per cápita estancado, muy bajo, ahora les presentaré algunos números, una región con alta pobreza y alta desigualdad persistente y una región con una necesidad urgente de acción climática, no necesariamente porque sea una región que es la principal generadora de emisiones del planeta, sino que es una región que es la principal receptora de las consecuencias de esas emisiones. Y además, tenemos que afrontar estos retos con 2 tendencias subyacentes, como son la transformación tecnológica, hablamos mucho de inteligencia artificial últimamente, pero es algo mucho más profundo, y como ya se mencionó esta mañana, de una transición demográfica extremadamente acelerada. Entonces, entender los desafíos sociales pasa por entender estos 5 puntos que voy a explicar muy brevemente. El primero es sobre crecimiento económico, ya se habló, pero creo que es importante parar en este punto y decir, es una región que ha crecido por debajo de su potencial no en los últimos 5 años, ni en los últimos 10 años, sino en los últimos 70 años. En promedio hemos crecido 1,8 al año, muy por debajo de lo que crecen las economías emergentes y muy por debajo de lo que crecen los países avanzados. Y por lo tanto, este es el principal problema que desemboca en una cantidad de desafíos sociales extremadamente importante. Y sabemos que este problema es fundamentalmente un problema de baja productividad de los factores. Encontrar la solución para este problema es la llave que nos permite hablar de soluciones para nuestros problemas sociales, que se fundamentan en algo que también se mencionó, que somos una región con una pobreza estancada, que sí que hemos tenido periodos de reducción de pobreza en algunas fases de crecimiento más acelerado, pero que en general no hemos visto grandes tendencias de reducción ni de pobreza ni de desigualdad. Y estamos en un punto hoy, a mediados del siglo ya XXI, donde la mitad de nuestros niños son pobres y muchas poblaciones, especialmente afrodescendientes, poblaciones indígenas, son particularmente pobres. Entonces, es algo que tenemos que entender para poder hablar de nuestros problemas sociales. Y este es el otro punto que quería hacer. Vivimos en un momento un poco distinto del momento de hace 2 décadas. Cada vez más estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, que para una región como la nuestra implica mayores desastres, mayor exposición a inundaciones, mayor consecuencia económica de esos desastres y que, por lo tanto, sin prepararnos bien para estos choques que nos van a venir, no podemos afrontar nuestros grandes desafíos. Y estamos al borde, lo pongo como pregunta, de una nueva revolución tecnológica. Si es así, esto plantea promesas
de que sí podemos utilizar esta revolución tecnológica para mejorar esa productividad que no ha crecido en la región en los últimos 70 años. Sí, si se dan las condiciones que se tienen que dar, pero al mismo tiempo plantea riesgos como impactos desiguales en el mercado de trabajo y el riesgo mayor, que es perder el tren de esta nueva revolución tecnológica como hemos perdido otros trenes anteriormente. Y no quiero dejar este marco de contexto sin hablar de algo que se mencionó esta mañana, pero que es extremadamente importante y porque pasa a velocidad muy lenta, nos olvidamos, que es la transición demográfica. América Latina y el Caribe está envejeciendo más rápidamente que ninguna otra región del mundo. Esto se debe por una caída dramática en la fertilidad en nuestra región. Para el año 2085 seremos la región más envejecida del planeta. Y esto tiene tremendas consecuencias, como ustedes bien saben, para sus sistemas de pensiones, para sus sistemas de salud y para el crecimiento potencial que tienen los países. Es importante poder afrontar nuestros desafíos en el contexto de este envejecimiento poblacional. Y ahora sí, quiero tocar dentro de los desafíos sociales dos que a mí me parece que son centrales y que sin abordarlos de una manera estructural no vamos a poder afrontar estos retos de crecimiento, de desigualdad y de pobreza. Uno, se mencionó mucho, la educación, y aquí voy a mostrar algunos de los gráficos que Pablo estaba mencionando. Nuestros resultados educativos son, no sé cómo describirlos, pero son muy malos, son abismales, como diríamos en inglés, una palabra mal traducida. Y es importante que ustedes entiendan que esto ocurre muy pronto en la vida. Ocurre desde los años, desde 0 a 5 años, empezamos a ver resultados dramáticamente malos en aprendizaje y dramáticamente desiguales. Creo que lo que mejor expresa esta desigualdad es que aproximadamente un niño de 6 años en nuestra región, de un hogar pobre, tiene el vocabulario, el lenguaje de un niño de 4 años de un hogar rico. Ya con 6 años tenemos 2 años de retraso en el desarrollo cognitivo de muchos de nuestros ciudadanos. Pero no solo es un tema de desigualdad, y este es el dato particular que Pablo mencionaba. Las brechas de rendimiento que se van agrandando a lo largo de la vida con respecto a estos países son enormes, enormes para todos, no solo para los hogares pobres, sino para los hogares ricos. Y este es justo el punto que Pablo hacía. Nuestros mejores estudiantes tienen un rendimiento peor que los peores estudiantes de países avanzados. Sin solucionar este problema en concreto, no podemos esperar una región que innove, no podemos esperar una región que genere líderes que sean capaces de implementar políticas ambiciosas, no podemos esperar una región que sea más igualitaria, pues ya tenemos grandes diferencias en nuestros puntos de partida. Este es uno de los retos fundamentales. Y esto lo hemos vivido muy recientemente en un shock particular, que fue el shock de la pandemia, del COVID, donde durante este periodo pandémico vimos que los que más sufrieron educativamente y en muchas otras dimensiones fueron los hogares pobres. Este gráfico presenta la probabilidad de terminar la educación secundaria para hogares ricos y para hogares pobres o hijos con padres de alto nivel educativo, hijos con padres de bajo nivel educativo, y los que más se retrasaron fueron aquellos cuyos padres son de menor nivel educativo, agrandando incluso más la brecha de desigualdad educativa. Invertir en capital humano a lo largo de la vida es un objetivo claro, pero requiere un gran foco en eficiencia y en equidad. En eficiencia porque los recursos son muy limitados, porque hemos en algunos países de la región gastado bastante en educación, pero no hemos conseguido los resultados deseados y por lo tanto tenemos que encontrar esas fórmulas para que nuestro gasto, cada peso que pongamos en educación, nos dé el rendimiento adecuado y enfocado en equidad por todas las razones que les he dicho anteriormente. Me queda muy poquito tiempo, entonces voy a pasar esto muy rápidamente porque quiero hablar de protección social. Pero encantado de volver a los temas de política en las preguntas. El gran segundo tema que quería traer aquí es el de protección social. Y esto es otro de nuestros enormes errores estructurales como región. Tenemos una región que es tremendamente informal.
alrededor del 50% de nuestros trabajadores, incluso más, son informales. Y esto lo que hace es que ya de partida nuestra protección social esté totalmente rota. Está rota porque mucha gente no tiene acceso a servicios básicos como salud, como pensiones en su futuro, como seguro de accidentes, como seguro por enfermedad. Y está rota porque no conseguimos financiar adecuadamente nuestros sistemas de protección social. Pero digamos, el pecado original, que sabemos que está en España, pero el pecado original está en el mercado de trabajo y en la ligación entre el mercado de trabajo y la protección social. Otro de nuestros problemas estructurales fuertes es que tenemos sistemas redistributivos que redistribuyen muy poco. Esta es la diferencia entre los índices de desigualdad antes y después de impuestos y transferencias a la izquierda en la región y a la derecha en el resto del mundo. En el resto del mundo tiene una desigualdad muy parecida a la nuestra antes de redistribuir, pero cuando redistribuyen lo hacen mucho mejor que nosotros. Parte de esto es porque tenemos sistemas informales que no pueden redistribuir bien, pero parte es porque tenemos sistemas poco progresivos. Ya sé que se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar de decir que más allá de estas grandes reformas estructurales, necesitamos reformas también de procesos y de instituciones en tener una protección social mucho más efectiva ante los diversos shocks que nos vienen, shocks climáticos, pero también de otro estilo. Y los 3 mensajes finales ya os he dicho, pero ahí les dejo por si se los quieren leer. Muchísimas gracias y gracias por el tiempo. No. Gracias, Mariano, por los minutos y sobre todo por el sentido del humor y el tema del origen de todos los males. Un punto para considerar más adelante sobre los retos de las desigualdades y para obtener el bienestar en la región, me parece que es algo medular de la presentación de Mariano. Aquí ya estamos en una región, en todo el mundo, post pandemia, pero la pandemia profundizó esa brecha porque no todos estábamos en el mismo lugar, no a todos hemos podido salir a la misma velocidad. Y eso, por supuesto, en el tema de la educación, no todos pudieron tener esa virtualidad, no todos tuvieron el acceso y sí me gustaría en los minutos posteriores poder profundizar en esto. Ahora sí, tenemos los 10 minutos de Carol. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, saludarlos a todos y a todas, especialmente al presidente del Parlatino, también a todos los diputados, diputadas y a quienes están hoy en el panel. Qué interesante poder hablar sobre los desafíos sociales y la búsqueda del bienestar. Yo creo que ante esta reflexión, la pregunta que nos cabe es cómo desde los parlamentos, cómo desde los congresos, cómo desde los roles que cada uno de nosotros ejercemos, jugamos un papel y de alguna u otra manera contribuimos a esta búsqueda del bienestar, que parece algo tan sencillo y simple, pero que nos hemos dado cuenta que es tremendamente difícil de lograr, porque los datos hablan por sí solos. Quienes me antecedían en la palabra comentaban elementos muy importantes de la crisis que tenemos en nuestra región, no solo en materia de desigualdad, somos una de las regiones más desiguales del mundo, pero al mismo tiempo esa desigualdad tiene distintas aristas que debemos analizar. La desigualdad no es solo económica, la desigualdad es de género, la desigualdad es etaria, la desigualdad es racial, la desigualdad es de distintas maneras hoy día se expresa. Y eso implica necesariamente analizar las razones y el por qué estamos en esto. ¿Por qué hoy día hay niños y jóvenes y la mitad de los niños y jóvenes en nuestra región viven en la pobreza, como lo decían anteriormente? ¿Por qué hoy el trabajo es informal? ¿Por qué las mujeres retrocedimos en la inserción laboral pospandemia, que es parte de también las reflexiones? La pobreza tiene rostro, y tiene rostro de mujeres y tiene rostro de niños y niñas. Y eso es algo que no podemos dejar pasar y que no podemos eludir en el análisis que tenemos que llevar adelante. Para mí es un honor dirigirme a ustedes y de alguna u otra manera compartir esta reflexión,
Creo que esto está en el corazón del trabajo que cualquier representante de un pueblo, tal y como nosotros lo somos, debe llevar adelante para poder contribuir en una agenda de desarrollo. Creo que como instituciones representativas por excelencia, como son los parlamentos, somos el puente entre las aspiraciones que tiene la ciudadanía y, por supuesto, también la formulación de políticas públicas que puedan de alguna u otra manera hacerse cargo de esas aspiraciones. Por eso es que creo que cuando hablamos de desarrollo, de bienestar, de desigualdad y de todos los aspectos que aquí se han tratado, es ineludible reflexionar sobre nuestras democracias y sobre la importancia que éstas tienen para las perspectivas de desarrollo. No es posible tener desarrollo, futuro y mejores condiciones o un desarrollo sostenible si no tenemos un sistema democrático sólido que proporcione un terreno fértil precisamente para que las instituciones democráticas funcionen y para que el bienestar social y la participación activa de la ciudadanía en ello sea lo protagónico. Cuando las instituciones, cuando la política, cuando los estados dejan de escuchar al pueblo y sus necesidades, es cuando se pierde el horizonte. Y es ahí donde está la reflexión de cómo conseguimos el bienestar social. ¿Cuál es el bienestar social y para quién es el bienestar social? Porque el bienestar social no pasa solo por datos, estadísticas o números, pasa por cuán satisfechos o satisfechas se sienten las y los ciudadanos en relación a las políticas públicas que se están desarrollando en ello. Es por eso que nuestras políticas públicas tienen que estar enfocadas en múltiples dimensiones: educación, salud, vivienda, empleo digno, protección social, acceso a la cultura, participación ciudadana y, por supuesto, y tengo que decirlo porque es parte del debate que nosotros, al menos en Chile, estamos dando con mucha fuerza hoy, la protección de la vejez en función de proporcionar mejores condiciones de vida en ese momento tan infame de la vida, ¿no? Que es cuando después de años de productividad, de contribuir a nuestra sociedad, muchas veces las y los adultos mayores son olvidados. Y en gran parte de los países viven con pensiones de pobreza, viven con condiciones de desigualdad y muchas veces en situaciones de abandono. Quiero en esa misma línea incorporar un elemento que a mí me parece que es muy importante, que es que creo que un aspecto crítico que no podemos ignorar en nuestra búsqueda del desarrollo y el bienestar es incorporar enfoque de género en todas nuestras políticas públicas y acciones. La desigualdad de género sigue siendo uno de los obstáculos más persistentes para el progreso social y económico en el mundo. La feminización de la pobreza es un fenómeno alarmante que requiere de nuestra atención y acciones urgentes. Las mujeres y las niñas siguen enfrentando barreras que son sistémicas, que les impiden acceder a las mismas oportunidades económicas, educativas, de liderazgo, en igualdad de condiciones. Es una realidad hoy día que esta situación no solo es injusta, sino que también representa una pérdida significativa en el potencial humano y económico de nuestras sociedades. Yo estoy convencida de que como parlamentos debemos generar y liderar el camino en la promoción de la igualdad de género a través de legislaciones que se hagan cargo de esta desigualdad. ¿En qué? En materia de igualdad salarial. En Chile hoy, por ejemplo, todavía tenemos un 25% de desigualdad y brecha de género en relación a los salarios entre hombres y mujeres. La no discriminación en los lugares de trabajo. Retrocedimos en inclusión laboral femenina y eso es una realidad, no solo en Chile, también en América Latina. Promover el acceso equitativo a la educación, la formación profesional, facilitar la participación plena de las mujeres en la vida política. Seguimos siendo minoría en la mayoría de los lugares. Si bien hemos avanzado en algunos lugares en función de la paridad o de la inclusión de más mujeres en espacios de representación política, seguimos siendo muy pocas. No se dijo en mi presentación, pero yo soy presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, probablemente la más joven de la historia de nuestro país, pero además 5 del total de personas que en 200 años soy la 5ª mujer en haber presidido esa institución. Eso no es una casualidad. 5 en 200 años es una muestra del retraso y de que en muchos lugares de nuestros países, en muchos lugares institucionales y políticos, para nosotras la oportunidad de participación y acción en las decisiones ha estado denegada. Creo que el empoderamiento de las mujeres es una cuestión de justicia social y es una estrategia inteligente para el desarrollo, que no solo beneficia a las mujeres, sino que por sobre todo beneficia la democracia.
Otro elemento que quisiera plantear en esta misma dimensión es que creo que tenemos la responsabilidad de integrar la acción climática en nuestras políticas de desarrollo. Esto implica evidentemente promover la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima, invertir en infraestructura verde, tecnologías limpias, fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático y garantizar la transición justa para los trabajadores y sus comunidades afectadas. La lucha contra el cambio climático no puede verse como un obstáculo para el desarrollo, sino que como una oportunidad para reimaginar nuestras economías y sociedades de maneras más sostenibles y inclusivas. En estrecha relación con la crisis climática, debemos abordar la cuestión de la seguridad alimentaria como un componente esencial del desarrollo sostenible. Creo que el derecho a una alimentación adecuada es fundamental para la dignidad humana y el bienestar social. Nuestras políticas deben promover sistemas alimentarios diversificados y sostenibles que garanticen el acceso a los alimentos nutritivos y accesibles para todos. Creemos, y yo por lo menos así lo sostengo, que hoy día las consecuencias fundamentales del cambio climático lo viven las comunidades más pobres, las comunidades indígenas, lo viven precisamente quienes hoy día han estado más postergados y postergadas por la sociedad en su conjunto. Por eso es que decía al inicio que la desigualdad y el desarrollo no podemos medirlo solo en materia económica, sino que tenemos que medirla y evaluarla, perspectivarla, desarrollarla y enfrentarla de manera multidimensional desde todas las perspectivas de desigualdad que hoy día estamos enfrentando. Bueno, quisiera terminar diciendo que me parece crucial reconocer el papel vital de las comunidades locales, los conocimientos tradicionales en la gestión sostenible de los recursos naturales, que nuestras leyes deben proteger y promover estos conocimientos al tiempo que fomenten la innovación y las prácticas agrícolas sostenibles. No puede ser que quienes hoy día llevan adelante las voces del resguardo ambiental, quienes son activistas por el medio ambiente, sean desaparecidos, asesinados, perseguidos y muchas veces obstaculizados en una labor tan importante y relevante. Hay demasiados ejemplos en nuestra región para poner sobre la mesa. No podemos seguir permitiendo que ese tipo de situaciones se den. Para concluir, quisiera enfatizar que nuestro objetivo final debe ser la construcción de sociedades más justas, más sostenibles, más democráticas y también, ¿por qué no decirlo?, más solidarias. El desarrollo no puede ser un proceso que beneficie solo a unos pocos. Debe ser un camino hacia la prosperidad compartida y la inclusión de todos los miembros de nuestra sociedad. Esto implica fortalecer nuestros sistemas democráticos, promover la participación ciudadana activa y también vinculante, garantizar el acceso universal a los servicios públicos de calidad, especialmente la educación y la salud, implementando sistemas de protección social robustos que proporcionen redes de seguridad para los y las vulnerables, fomentar la innovación y el emprendimiento social como motores del desarrollo inclusivo, promover el diálogo intercultural y valorar la diversidad como una fuente de riqueza de nuestras sociedades. Creo que cada uno de estos elementos nos van a permitir desde nuestras sociedades y parlamentos contribuir a que nuestras sociedades sean más justas, sean más equitativas, sean más igualitarias y evidentemente sean con ello también más democráticas. Creo que con eso vamos a poder desarrollar de alguna u otra manera un camino que, si bien no va a resolver todos los desafíos sociales que tenemos, al menos podemos avanzar en perspectivar algunas agendas particulares y que sean influyentes en aquellas decisiones que nos permitan mayor igualdad de oportunidades y también de derechos. Muchas gracias. Excelente, qué poderosa intervención. Rescato que hace falta ciudadanizar la política y eso es parte de lo que estamos haciendo, una nueva generación de políticos aquí en Panamá. Cuánta fuerza y verdad en tu intervención y en las palabras, completamente identificada con el tema de la falta de participación de las mujeres y los rostros de la desigualdad, que no solamente lo vemos reflejado en los niños y en las mujeres, sino también en los indígenas y en los afros. Y si nosotros, como parlamentarios, no logramos poder llevar a un nivel esas aspiraciones sociales y estando desconectados, vamos a tener esas rupturas o esas erupciones sociales que estamos atravesando en la región, porque algo que nosotros vemos, si a un país de nosotros le da fiebre, al que está al lado le está dando tos. Es algo que está pasando precisamente por la desconexión de muchos de nosotros los políticos. Vamos a abrir el espacio de 15 minutos para la participación de cada uno de ustedes con preguntas para que puedan intervenir.
No sé si con los micrófonos nos ayuda así. Ya va el micrófono para allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. Sin duda, primero una felicitación a todos los panelistas. Han tocado de manera muy puntual temas de gran profundidad. Creo que no ha ido quedando ninguno suelto. Lo mismo pobreza, desigualdad, poblaciones etarias, en fin, afrodescendientes, indígenas y de manera particular los temas de género. De ahí doble reconocimiento a las panelistas de esta tarde, que me parece que de manera también muy contundente han hecho valer la voz de estas nuevas generaciones. Sin embargo, muchas gracias. Sin embargo, quisiera mi pregunta orientarla particularmente hacia Mariano y obviamente al resto de los panelistas, y tiene que ver con cómo hacer lo deseable posible, sobre todo cuando hablamos del tema de las políticas fiscales en nuestras regiones. Sin duda, con frecuencia en la teoría estudiamos y hablamos que son regresivas en muchos de nuestros países, pero que en la realidad, cuando se toman decisiones, la verdad es que resulta difícil encontrar la fórmula cuando tenemos altísimas tasas de informalidad y entonces muchas veces las reformas siguen cayendo en hombros de un segmento, de una base muy limitada, generalmente de clase media, que también se ha venido precarizando en los últimos años. Insisto, no hay varita mágica, pero ¿cuál puede ser el camino frente a esta realidad de desigualdad, de informalidad y de necesidad de tener recursos suficientes para hacer posible todo lo deseable que como parlamentarios o como jefes de Estado pues queremos en nuestros países? Por sus respuestas, gracias. Gracias, gracias por la reflexión. Bueno, ya estamos acá. Sí. Sí, venga, lo que queremos es que participen. No se peleen, hay tiempo para todos, vamos. Primero un comentario. Espero que lo de Pablo con España e Inglaterra haya sido una broma, ¿verdad? Segundo, coincidir con él en el sentido, él introdujo un elemento que no hemos tocado en muchas de las discusiones que se han dado en el transcurso de la jornada, y una de ellas es el papel de las élites económicas, por ejemplo, en la integración regional, en la integración latinoamericana, y como bien señala, lo que él señalaba en el sentido de las rentas extraordinarias que utilizan estas élites y que Acemoglu y Robinson plantean muy bien en su libro. Realmente es importante ese análisis sobre la pobreza de los países. Pero ese solo era un comentario. Mi pregunta va dirigida a Mariano. Mariano mencionó que uno de los retos más importantes que tienen el futuro América Latina son las reformas de los sistemas de pensiones por el gradual envejecimiento de la población. Tú mencionabas una serie de recomendaciones, por la rapidez solo se alcanzó lo que la compañera acaba de decir, cómo lograr sistemas impositivos progresivos y no tan regresivos como caracteriza América Latina. ¿Cuáles serían, digamos, algunas de las principales reformas que en los sistemas de pensiones se deberían de hacer? Sí, adelante. Dijo Mariano, le toca. Porfa. Cuando, ¿quieres que responda ahora o...? Quedan todas las preguntas. Sí, bueno. Okay, vale. ¿Me toca? Sí. Vale. Tiene usted la palabra, honorable diputado. Muchísimas gracias del Parlamento Andino. Con mucha alegría vengo como presidente del Parlamento Andino. Somos Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Felicito a nuestro presidente del Parlatino, al presidente CAF, por habernos convocado.
todas las mesas extraordinarias, los paneles desde la inauguración. Muchísimas gracias a todos por ilustrarnos. 1. 2. Como dato a la presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, que dice que en 200 años 5 presidentas únicamente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue fundada en 1551 y que va a cumplir 500 años en breve, ha tenido 207 rectores. La actual, la número 207, lo digo para su libro, recién es mujer. O sea, 206 años hubo rectores. Perdón, 206 rectores en 500 años. Ahora es una mujer. Anote ese dato, cuando quiera se la presento. Luego, ha dicho el director de CAF, nuestro expositor, que España nos ha legado, ¿no?, toda esta tragedia y ha ponderado a Inglaterra, ¿cierto? Pero esa universidad la fundó España en 1551 y agradezco también que haya cogido esa capa y haya podido alegrarnos la tarde a nuestro hermano español, que además dice todo el tiempo nuestra región, nuestra región, nuestra región. Y yo no sé si eso tiene doble sentido, ¿no? Pero si fuera así cierto, no hubiéramos elegido históricamente a nuestro presidente histórico, el presidente Pizarro, que está aquí presente, ¿no es cierto? Porque con ese apellido hubiéramos tenido alguna obstrucción parlamentaria en su momento. De manera que solamente es ponderar esto y pregunto al director de CAF, esa mención de Inglaterra, no voy a ir más allá. Quisiera que la amplíe porque no ha dicho usted hipótesis, ha dicho tesis. Y eso ya me complica un poco por mi vertiente académica. ¿Qué pasa entonces con Portugal, que no ha mencionado nada, que nos ha dejado un solo país? Brasil. ¿Es acaso Portugal bastante más ordenada que España? ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué otra tesis puede mostrarnos? Muchas gracias. Interesante. No cualquier país, un país continente, pero interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más tenemos? Están tímidos, es la hora. No, a mí sí me gustaría también añadirlo para las preguntas. En el tema de esa búsqueda de bienestar, ¿bienestar para quién? ¿Para quiénes estamos legislando? ¿A quiénes estamos priorizando dentro de la región? ¿Quiénes son los rezagados o quiénes son los que nos interesa impulsar en ese avance? Pensaría yo que comparándonos con otras regiones, no sé, de pronto tratar de equipararnos a la Inglaterra, que es quien ha puesto acá de diferencia el colega como el lugar utópico. ¿Para quiénes estamos realizando nuestras funciones y a quiénes queremos legarle ese bienestar? Y entendiendo el bienestar desde dónde. Aquí se partió diciendo que somos una región muy desigual y que no estamos comunicados pese a que aquí la mayoría hablamos el mismo idioma. Porque sí es cierto, somos muy distintos, tenemos tradiciones ancestrales, tradiciones de cultura, que en un propio país hay distintas barreras. Así que ¿para quién estamos nosotros legislando y ese bienestar cuál es? Aquí mismo en el país, lo que una comunidad considera que es bienestar, para otras no lo es. El progreso no se mide de manera lineal para todos. Y me encanta porque aquí tenemos hombres que representan instituciones de cifras. Así que también dejo eso por ahí. Digo hombres porque son ellos los que las tocaron. ¿Alguien más se nos anima? Bueno, empezamos con las respuestas. Podemos ponerlo más difícil. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Siempre digo la región, nuestra región. Yo llevo 13 años trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, ya me considero de la casa y siempre he sido extremadamente bien recibido en cualquier país latinoamericano y por lo tanto me encuentro como parte de la región. Dos preguntas muy complejas, reformas fiscales, reformas pensionales, muy relacionadas. Les dejo 4 titulares
pero encantado de seguir esta discusión en torno a donde tengamos un poquito más de tiempo, porque son grandes preguntas. Yo creo en la parte de reforma fiscal, creo que la región está atrapada justamente en el dilema que usted plantea. Tenemos una base tributaria extremadamente pequeña, muy limitada, justamente porque somos muy informales y, por lo tanto, solo le imponemos impuestos a los mismos de siempre que están ahí. Y por cierto, no son los de arriba, son los del medio. Entonces, estos son los del medio los que siempre hacemos. Entonces, ahí mi primera reflexión es: tenemos que trabajar en expandir la reforma tributaria hacia abajo, perdón, la base tributaria hacia abajo, intentando incorporar a cada vez más las empresas que están en el margen de la informalidad. Muchos países ni siquiera lo intentan. Por ejemplo, mucho del cuentapropismo está en programas especiales, impositivos o en regímenes especiales que realmente no deberían existir porque generan muchas distorsiones. Y muchos países no intentan sacar impuestos a los muy ricos. Y aquí retorno a uno de los mensajes que mencionaba Pablo, esta connivencia de las élites económicas con las élites políticas, en el sentido de vamos a generar sistemas tributarios que no me molesten mucho. Y esto creo que es un tema que yo no puedo presentar los datos hoy, pero tenemos mucha evidencia de que realmente la acumulación de riqueza en la parte de arriba de la distribución en América Latina y en el Caribe está muy por encima de cualquiera y le imponemos muy pocos impuestos a esa parte de arriba de la distribución de ingresos. Eso una idea. La segunda idea es que tenemos algunos programas que son particularmente regresivos. Lo que siempre mencionamos son los impuestos, los subsidios energéticos. Los subsidios energéticos son particularmente regresivos en la región, son muy difíciles de reformar y totalmente de acuerdo, pero creo que tenemos que encontrar una manera de entrar en esa parte de cómo estamos subsidiando la electricidad, la gasolina. En muchos países consumen 2-3 puntos del PIB y realmente están destinados a una parte de la población que no debería estar subsidiada. El otro programa que es tremendamente subsidiado y muy regresivo son los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones, ya ahora entraré un poquito más en profundidad. Por cierto, este es mi tema y, por lo tanto, el peligro es que nos extendemos demasiado aquí. Yo he trabajado mucho con los sistemas de pensiones, he asesorado a países como Brasil, Chile, Colombia, Perú. Este es uno de los programas más regresivos que tenemos como gasto público. ¿Por qué? Porque tenemos pensiones muy generosas en muchos países y donde se pensiona muy poca gente. Y la gente que se pensiona son los ricos. Y ese genera una extremada mala redistribución de la riqueza. Entonces, un titular de cómo reformar los sistemas, tenemos que hacerlos un poquito menos generosos para más gente. Porque realmente en algunos países en particular son tremendamente generosos y calculando el subsidio que se generan podemos estar subsidiando del orden de $200.000, $300.000, incluso $500.000 a un individuo que se pensiona de altos ingresos en la región. El último punto de reforma tributaria es la parte de, y perdona que no me sale la palabra en español, pero es enforcement. Realmente tenemos que reforzar la fiscalización. Creo que tenemos que reforzar nuestras entidades tributarias para que realmente puedan hacer la labor que tienen que hacer, dándoles los recursos que tienen que tener, porque hay una parte importante, no toda, pero hay una parte importante de nuestra informalidad que es falta de capacidad de hacer la fiscalización necesaria para recaudar los impuestos. Eso en cuanto a reforma tributaria. En cuanto a reforma de pensiones, ya he mencionado algo, pero aquí vuelvo a otro punto que mencionó Pablo. Somos una región tremendamente diversa en términos de problemática pensional. Tenemos países como Brasil, Argentina, Uruguay, que el gran problema es un problema de sostenibilidad fiscal muy a la europea. Nos estamos gastando, en Brasil en concreto, 14 puntos del PIB en pensiones. En un país que es extremadamente joven para ese gasto fiscal en pensiones. El reto es fiscal. En la Argentina el reto es fiscal. En un país como Chile el reto es un problema de que las pensiones son muy bajas y no todo el mundo tiene pensión. Y por lo tanto las recomendaciones son un poquito distintas. Pero en la gran mayoría de países, excepto estos 4 que he mencionado, el gran reto viene de nuestro pecado original, que repito, no es España, es la informalidad laboral. Y el gran reto es
que muy poca gente contribuye y muy poca gente va a calificar para una pensión. Entonces tenemos que buscar cuál es la integración adecuada entre pilares no contributivos pensionales y pilares contributivos pensionales. Pero este es el gran reto de la región en ese sentido. Y ahí me paro. Sí. Gracias, Mariano. Vamos a tratar de recortar un chin ahora con Pablo para poder ceñirnos al tiempo. Pero primero quería contestar a la pregunta si era una broma o no. No era una broma, era una tesis provocadora. Y veo que logró su objetivo. Y te digo más. Capaz que nació, y lo de Inglaterra, y esto no era para hacer la gran alabanza a Inglaterra, porque España tuvo cosas mucho mejores que Inglaterra cuando colonizó, mucho mejor. La universidad tal vez es el mejor ejemplo de la cultura española. Yo quería señalar un tema de fractura política, de desunión. Y te quiero poner otro ejemplo. Mi vida laboral en general transcurrió en un asentamiento que se llama Montevideo, una villa, una favela. Ahí fundé un centro educativo de capacitación laboral y me vinculé en un momento con una institución americana. Lo fui a visitar a Estados Unidos. Y claro, esta institución americana llevaba muchos años, ya tenía 100 años, pero tenía 4.000 locales en Estados Unidos. Programas de complemento escolar. Niños que van de mañana a la escuela, de tarde, actividades complemento escolar, hacer la tarea de los deberes que se llaman, más deporte, más lo que sea. Teníamos programas muy parecidos. Pero ellos tenían 4.000 locales. Y yo dije, en América Latina hay más de 4.000 locales que se dedican a esto, pertenecientes a 4.000 instituciones distintas. Ustedes tienen 4.000 locales pertenecientes a una institución, porque tienen esa cultura de la unidad. Tienen esa cultura de acumular, de generar estándares comunes, de dejar que unos sean los que dirijan para muchos otros, que los representen. Nosotros que cada uno quiere ser representado por mí y solo mí. En mi país había un presidente que decía, por cada causa social, en nuestro país, que somos solo 3,5 millones, por cada causa social hay 2 instituciones y están peleadas entre ellos. Si nos cuesta mucho la unidad política, nos cuesta mucho dejarnos representar. Bombardeamos a nuestros representantes, a los que nos representan, los castigamos, y entonces ahí genera fragmentación. Entonces, solo quería señalar que para el desarrollo social necesitamos una política, y mi tesis provocadora era que lo heredamos de matriz por un modo de ser. Perdón, Mariano, me había olvidado tu origen. Fue poco elegante de mi parte que justo en el panel hubiera... Mi tesis era esa, que los ingleses la unidad política la tienen súper a fuego, y así la mamaron los americanos, y todas las instituciones americanas son así, una institución, muchísimas instituciones adentro. Y por lo que preguntaban hoy de, bueno, ¿cómo concretarlo más? Mariano habló del tema tributario, lo progresivo, y yo voy a insistir en un tema. Y en cuanto a la solución, tenemos que tener mucha más regulación de nuestra economía, y en concreto las unidades de defensa del consumidor en nuestros países tienen que ser mucho más fuertes. Los países desarrollados, mirá si te van a dejar tener grandes monopolios. Nada, es decir, a competir. Y hay una regulación muy dura respecto a cuando acumulas poder económico, muy dura. Y uno sigue muy de cerca toda esta lucha que hay ahora. Apple y Google esta semana fueron sancionados durísimamente por la Unión Europea por prácticas de elusión tributaria, porque el gran poder no te va a regalar el pago de impuestos, la va a pelear, se asesora con los mejores tributaristas a nivel mundial para que encuentren la pequeña rendija que quedó en la legislación y por ahí colarte, y además la estructura súper compleja que solo gente que acumula mucho dinero puede pagar los servicios profesionales que te habiliten a crear esas estructuras. Bueno, la Unión Europea luego de años logra que Apple le pague a Irlanda 14.000 millones de euros en impuestos vencidos, impuestos atrasados que nunca llegó a pagar porque se ocultó detrás de una legislación y dijeron, no, esa legislación no, usted va y paga 14.000 millones de euros. Es decir, donde hay unidad política, como se llama Unión Europea, no es Irlanda pobrecita que le va a ir a cobrar a Apple, pero hay unidad política, se llama Unión Europea, y esa unidad política tan fuerte logra luchar contra un poder
económico que trata de ser monopolio y tener rentas altísimas como tienen estas empresas. Entonces, en nuestros países tenemos que lograr regular, generar un fuerte sistema de defensa de la competencia para que haya más dinamismo. Porque ¿por qué lo hace la Unión Europea? ¿Por cobrar? Puede ser. En realidad lo cobra solo Irlanda, no lo cobran los demás. Pero porque si no, no hay dinamismo económico. Porque los monopolios han demostrado a lo largo de la historia que lo que generan es estancamiento. No tienen el dinamismo que genera el que uno tenga que superar a otro. Se quedan cómodos, dicho en criollo, se achanchan y ya no producen innovación. La innovación viene cuando está dispersa por todos lados. Si hay uno que concentra que toda innovación debe pasar por el canal de llegar a este señor, se estanca la innovación. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, creo que nuestros países tienen mucho más que hacer para generar otro nivel de desarrollo económico. No, bueno, muy breve para sumarme a las reflexiones finales y algunas de las preguntas que se hicieron. Yo creo que no hay solo una receta para salir de la informalidad. Evidentemente es un camino que tenemos que buscar, recorrer distintas opciones, pero no descartar ninguna. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Y me parece que en esa línea no solo pasa por el rol que puedan llevarse adelante los procesos de mayor justicia y equidad social vía procesos tributarios, que me parece importantísimo. Nosotros en Chile llevamos procesos de discusión muy intensos, de hecho se rechazó una reforma tributaria que aspiraba precisamente a generar mayor equidad social, porque hay mucha resistencia de algunos sectores económicos que tienen mucha influencia política también respecto de cómo distribuir de mejor manera los recursos y con eso generar mayor bienestar social, mayor igualdad, mayor equidad y mayor inclusión. Y esa inclusión también desde el punto de vista laboral equitativo. Creo que ahí hay un punto también que evidentemente implica generar acciones muy decididas en torno a los mecanismos tributarios, donde los más ricos paguen lo que corresponda, donde quienes más tienen paguen más y donde quienes menos tienen paguen menos. Creo que convencerse de la importancia de que cada uno disponga y aporte según sus capacidades también es un elemento clave en función de la búsqueda de la igualdad, la equidad y en este caso también de la incorporación laboral y por tanto de alguna u otra manera avanzar en esta formalización laboral que es tan relevante. Pero también creo que hay una decisión de los estados. Creo que en eso los estados tienen que tomar acciones decididas respecto de la inversión pública. Yo veo que muchas veces los estados se retienen de ser más incidentes y más influyentes en invertir en acción pública que permita generar más espacios laborales y de trabajo. Hay acciones y ejemplos muy concretos de cómo, por ejemplo, una manera de vincular la resolución de necesidades de viviendas sociales se puede vincular directamente a procesos de participación laboral activa por parte de las ciudadanas y ciudadanos. Y otras fórmulas también en las cuales podemos ir encontrando caminos para esa igualdad. Y me permito responder muy concretamente la pregunta de ¿para quién legislamos y para quién es el bienestar? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que no tiene muchas vueltas. Yo creo que el bienestar es para todos y todas. No creo que en esto tengamos que pensar que queremos bienestar solo para algunos y solo para otros, porque esto no se trata de dar vuelta a la tortilla, se trata de equiparar la cancha. Se trata de que finalmente quienes han estado postergados, quienes han estado postergadas, quienes son esos niños, niñas, mujeres, ancianos, ancianas, adultas y adultos mayores, personas indígenas, afro, como tú decías, incorporándolos, finalmente que han estado postergados por distintas razones de discriminación, tengan mejores condiciones y oportunidades para igualar la cancha. No se trata de nivelar hacia abajo, sino que se trata de nivelar hacia arriba. Y para eso es necesario incorporar mayores mecanismos de equidad. Yo creo que ahí es donde está, de alguna u otra manera, para mí al menos es una reflexión personal, la respuesta de por qué es tan importante la democracia, entendiendo la fortaleza del todos, del todas, de la sociedad en su conjunto, el ir buscando un camino común para un bienestar y un crecimiento compartido. O sea, para mí por lo menos ahí está la base del crecimiento, del bienestar y de ese desarrollo compartido que tanto anhelamos y esperamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Ya para cerrar, engancho por la idea, me quedo que esa búsqueda o la persecución del bienestar, como decía el subcomandante, para todos, debería ser para todos. Y es un reto que tenemos en la región, sobre todo porque es una región que está atomizada, que es la diferencia que tenemos con otras áreas, pero no es imposible. Yo sí pensaría que si en momentos anteriores nos hemos podido poner de acuerdo en algunos puntos, podemos seguir trabajando y el simple hecho de que estemos todos compartiendo este espacio es un paso en la dirección correcta. Tenemos que entender las necesidades de las comunidades, no podemos seguir desconectados, tenemos que regular en base a lo que ellos necesitan, no en base a lo que nosotros pensamos que debería ser o de lo que nosotros queremos, que eso es algo que pasa mucho, por lo menos en mi país, en Panamá. Y tratar de dignificar a cada uno de esos ciudadanos y poder garantizarles sus derechos. A mí no me gustaría despedirme sin darle las gracias al CAF, darle las gracias al Parlatino, por ahí vi a don Elías, no sé qué se me hizo, pero igual darle las gracias y mostrarle a todos mis saludos y mis respetos, y para todos los que nos visitan, para todos que se sientan bienvenidos, que siempre puedan volver a Panamá. Panamá somos puente del mundo, corazón del universo. Hemos sido desde el inicio del país por la posición geográfica una zona de tránsito, y ustedes pueden encontrar en Panamá lo que muy bien planteaba nuestra colega desde Chile. Aquí tenemos diversidad, mientras en otras áreas del mundo están peleando, aquí en Panamá tenemos árabes y tenemos hebreos que hacen comercios muy felices. Aquí tenemos de todas las nacionalidades, de todos los cultos religiosos, y eso es algo importante porque sí se puede lograr llegar a convivir bien. Aquí lo pueden ver, solamente salgan a la calle, caminen en los centros comerciales y los van a ver. Siempre van a ser bienvenidos, estoy peleando con el tiempo, pero nada, me quedo con muchas preguntas y muchos retos, pero sobre todo encantada porque estamos haciendo algo. Si se está debatiendo, ya la idea está insertada, así que tenemos que regresar a nuestros parlamentos a legislar por el bien de las mayorías. Vuelvo para todos. Ahí tiene que ser encaminado al bienestar. Muchísimas gracias.